Buenas tardes, audio oyentes y video oyentes que están con nosotros. Este es otro podcast del grupo Perspectivas. Hoy tengo el gusto de presentarles a dos miembros del grupo, Oriana Salazar y Anitza Cabezón, quienes son chilenas y son parte del grupo. Ellas van a platicar de su experiencia y su trayectoria académica profesional. Ellas colaboraron con el ensayo para el libro El Antropoceno, en crisis y otras tantas pandemias y misceláneas, con el ensayo La biología del conocer, una nueva forma de entender y explicar a los seres vivos. Le voy a pasar la palabra a Oriana. Buenas tardes, Oriana. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes un ratito. Mi nombre, como decía Mario, es Oriana Salazar. Yo soy chilena y mi formación inicial es de bióloga. Sin embargo, mi desempeño profesional ha sido siempre ligado a los temas de sustentabilidad, particularmente los temas sociales, que hoy día se llaman socioambientales, sociales en el ámbito de la sustentabilidad. Procesos participativos, relacionamiento comunitario, resolución o gestión de conflictos, etc. Y en este devenir de mi formación en ese ámbito, viendo que había tanta dificultad para encontrarse, para dialogar y para conversar, fui adquiriendo nuevas competencias, me formé como coach. Acá en Chile hay una línea grande y fuerte sobre el coaching ontológico, ahí me formé también. Después hice estudios en la Universidad Adolfo Ibáñez sobre lo que significa el diseño de las organizaciones de servicio. Ahora tengo el gusto de presentarles a Anitza Cabezón. Anitza, por favor, ¿nos puedes platicar o comentar acerca de ti? Gracias. Muchas gracias, Mario. Es un honor estar aquí hoy día con todos ustedes. Bueno, como dijo Mario, mi nombre es Anitza Cabezón y voy a mencionar a mi madre también, Sasóculos. ¿Ah? Al igual que Oriana, yo también soy máster en Dirección y Desarrollo de Servicios de la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez y también seguí el camino del coaching ontológico, certificada por Newfield y con especializaciones después en cuerpo y movimiento. Tuve la suerte de estar en varios cursos diversos con el profesor, el Doc Maturana, Humberto Maturana, tanto en la escuela matrística como en otros momentos anteriores a la creación de la escuela matrística. Eh, Dentro de lo que fue la escuela matrística con Oriana, participamos de una certificación de un año completo con el doctor en lo que es conversaciones transformacionales para las organizaciones. Eso fue obviamente un momento bastante transformacional, no solamente desde el ámbito personal, sino que desde la manera en que empecé a abordar las temáticas del tema de biología del conocer, ¿no? Y biología cultural. También soy especializada en todo lo que es diseño de servicios y experiencia y con varios otros postítulos ligados al mundo de la experiencia, pero precisamente en lo que dice relación con biología del conocer, hicimos con Oriana y ahí hicimos nuestra tesina juntas, todo lo que fue el postítulo de biología del conocer y la comunicación humana en el laboratorio El Rayo de la Universidad de Chile. Eso ha sido como el devenir los últimos años, compartido con mi amiga en varios de esos momentos. Oriana, quisiera hacerte las siguientes preguntas relacionadas al grupo y al ensayo. Te hago la primera pregunta. ¿Qué significó o qué significa para usted ser parte del grupo Perspectivas? Mm. Bueno, para nosotras, en realidad para nosotras fue una sorpresa tu invitación y no nos imaginamos que íbamos a llegar hasta donde llegamos, ¿no? Porque Ujú. empezó de una manera con una conversación más o menos abierta y fuimos después como encontrándonos, ¿no? En los distintos quehaceres del grupo que está ahí.
Por lo tanto, para nosotros el participar del grupo Perspectiva sentimos que ha sido una oportunidad muy bonita de confluir con distintas miradas interdisciplinarias. La palabra interdisciplina se usa mucho en estos tiempos y yo creo que no se entiende muy bien la profundidad de su alcance. Y creo que cualquier ejercicio por acercarnos a construir interdisciplinariedad es un ejercicio muy valioso, ¿no? Para nosotros entonces poder mirar desde distintas perspectivas lo que pasa en América Latina desde la pandemia del COVID y otras crisis que vienen de antes, no solo en América Latina, sino que en el planeta, nos parece una súper interesante oportunidad, ¿no? Y también sumado eso a la posibilidad de visualizar algún tipo de escenario futuro, porque la verdad es que si uno se queda solo mirando la situación actual, puede llegar a ser muy deprimente. Bueno, para nosotros es, como te digo, una oportunidad. Sentimos que todo este grupo, tanto de manera individual, pero también de manera colectiva, estuvo reflexionando y aportó principios, ideas, ¿no? De posibles soluciones, posibles salidas a estos enormes desafíos que nos toca como humanidad vivir en estos tiempos, ¿no? La pandemia es claramente una muestra de eso, pero la crisis climática, que es más antigua que la pandemia, es otra muestra de eso mismo, ¿no? Entonces nosotros sentimos que como que lo que nos une aquí es el deseo de poder, si no dar respuesta, por lo menos tener una línea de pensamiento que nos dé salida a partir de la generación de nuevas miradas, de más esperanza, de más trabajo conjunto. Entonces, ha sido una muy bonita experiencia en ese sentido, estamos muy agradecidas. Bueno, muchas gracias, Oriana. Le voy a pasar la palabra a Nitza. Anitza, ¿qué significó para ustedes escribir este capítulo como contribución al libro? Gracias, Mario. Bueno, fue un proceso que vivimos con Oriana, ¿no? Un proceso y una oportunidad para poder reflexionar respecto de lo que es el entendimiento de nuestro entender, ¿no es cierto? De lo que es ser el ser humano, este linaje que somos aceptados en lo que es el lenguaje, ¿no es cierto? Y además desde una mirada biológica distinta y bastante rupturista que nos entrega la biología al conocer. Y para eso era fundamental para nosotras poder entregar esta mirada o paradigma distinto, que diversificara y generara miradas que abrieran oportunidades, un poco como lo que decía Ori anteriormente, ¿no es cierto? Que también no nos cayéramos solamente en una sola mirada, sino que abrir oportunidades y observadores que somos. Esto de alguna manera y el hecho de que tuviéramos que reflexionar acerca de cómo el lenguaje en que como seres humanos estamos constantemente insertos va construyendo conceptos complejos como la cultura, como los juicios maestros, los paradigmas, ¿no es cierto? Nos permitía desde ese momento dar la libertad o la posibilidad de cambiar lo que hemos construido. Si lo construimos nosotros, entonces también tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de desconstruirlo o construir nuevos conceptos que de alguna manera mejoren el estado actual de esta humanidad en que estamos. Y un poco parte de la reflexión y parte importante era el foco que finalmente nos mueve como gran linaje, que es el bienestar, la búsqueda del bienestar, como seres que somos. Entonces, creo que eso para nosotras fue parte importante de nuestra reflexión, entender la potencia además de los flujos relacionales que vamos generando y poder sentir que no estamos atrapados y que tenemos una oportunidad de cambiar a partir de ese entendimiento.
Muchas gracias, Anitza. Voy a pasar a preguntarle ahora a Oriana nuevamente. Y en esa dirección de lo que estás platicando, quisiera que nos dijera, Oriana, qué es la biología del conocer, que nos dé un poquito de mayor eh, información de toda la complejidad de ese paradigma, ¿verdad? Tanto dentro de las ciencias naturales como dentro de las ciencias sociales. ¿Qué nos puedes Mm. comentar, Oriana? Eh, bueno, la biología del conocer, llamada a sí misma como tal, eh, probablemente es mucho más antigua desde los inicios de las investigaciones, o desde muchos años de las investigaciones que realizó el doctor Humberto Maturana, quien a su vez tomó aspectos de otros investigadores que venían antes y que otros han continuado después, como suele suceder en el mundo científico. Pero se entiende hoy día que la biología del conocer es una de las posibles explicaciones, pero es una explicación operacional, por cierto, científica, que busca entender el origen y la naturaleza biológica de lo humano. Entonces habla de los seres vivos en general, pero en particular nosotros también, en tanto somos seres vivos, aplica también para nosotros, ¿no? Entonces es una explicación de cómo operan los seres vivos en general y los seres humanos en particular. Y es en ese sentido una explicación bastante rupturista, porque cambia un poco los paradigmas tradicionales con los cuales se ha entendido la visión de la ciencia en general, y muchas veces del ser humano también, donde usualmente se dice que el científico es quien está observando y categorizando y connotando cosas que ocurren en una suerte de realidad exterior, ¿no? Y la realidad queda fuera de uno. Y en esta disciplina se plantea exactamente al revés, ¿no? Eh, Primero hay una cosa que yo creo que es súper interesante, que la plantea con mucha firmeza el doctor Maturana, y es que los seres vivos y los seres humanos también, en realidad somos una dinámica permanentemente cambiante de todas nuestras moléculas, ¿no? Y en ese sentido, el, nos constituimos en seres humanos en el acto de vivir como seres humanos, ¿no? No son nuestros órganos, nuestras piezas del cuerpo, sino que es la dinámica del fluir de todas nuestras moléculas de una cierta manera. ¿Y cuál es esa manera? Esa manera tiene que ver con que hay ciertas cosas que están permanentemente transformándose en nosotros, que él le llama los cambios estructurales, y hay otras que permanecen, porque todos los cambios estructurales se hacen en función de algo que se conserva. Todo lo que cambia es en función de algo que se conserva. Y lo que se conserva le llaman la organización, que es aquello que nos permite seguir viviendo como vivimos la vida los seres humanos. Entonces, somos una combinación de mucha transformación y mucha conservación, dinámicas conservativas y dinámicas transformacionales, ¿no? En ese sentido, y en la medida en que vamos interactuando con otros seres vivos, surge el lenguaje, que es lo que te comentaba Lani. Y al surgir el lenguaje, entonces se abre todo un mundo descriptivo de posibilidades distintas, pero aquí lo interesante es que, de nuevo, el lenguaje no es algo que está allá afuera, es algo que ocurre en la medida que yo interactúo permanentemente contigo. Y desde ahí entonces, y a partir de que nos constituimos como seres humanos en realidad con otros y en el lenguaje, entonces tenemos un mundo de posibilidades, porque todo lo que creamos lo creamos en el lenguaje. Y somos muy buenos para crear cosas, para crear objetos, para crear conceptos, para crear ideas, etcétera, etcétera. Eh, y en ese sentido, entonces, esto es lo que la Ani decía,
Una de las muchas cosas que creamos en el lenguaje es nuestra cultura, y nuestros valores, y nuestros principios. Entonces uno dice, bueno, pero si nosotros la creamos, entonces si no nos gusta, cambiémosla. Y sí, eso teóricamente es así, no obstante, hay una cierta regularidad en la manera en que hacemos las cosas, que son las que nos van haciendo difícil desprendernos de esa manera para adoptar maneras nuevas, ¿sí? Eh, en todo caso, la biología del conocer apunta, como te decía, a una explicación bien operacional, que es, la pregunta es cómo pasa lo que pasa, ¿ah? No, no es el por qué ni el para qué que lleva a respuestas o a reflexiones más espirituales, más constitutivas, no, aquí es súper concreto. ¿Cómo es que ocurre esto que ocurre? Y en ese sentido, eh, también la biología del conocer se da cuenta que en tanto somos seres lingüísticos, cualquier explicación que demos a esa pregunta está dentro del mismo lenguaje. Entonces estamos en una cierta paradoja de entender y explicar el mismo fenómeno, pero sí lo que ocurre también es que a partir de entender que hay una experiencia vital y que cambia, porque todos tenemos dinámicas distintas, entonces la objetividad pasa a ser algo muy discutible. De hecho, el doctor Maturana la define como objetividad entre paréntesis, la señala él, porque habrán tantas realidades como observadores de ella. Y eso, si uno sigue el hilo conceptual, pareciera bien coherente. Y es como uno dice, claro, obvio, si somos observadores distintos y si yo creo todos los objetos, los creo en función de cómo interactúo yo con el medio y con otros. Y por lo tanto no tienen que ser similares. El asunto es que si eso es así, uno puede entender desde ahí la complejidad que tiene lo que hoy día se llama la comunicación humana. Porque Ujú, si somos observadores que miramos la realidad distinta y todos tenemos la razón, entonces en algún momento hay que ver, bueno, ¿y cómo empezamos a ponernos de acuerdo en esto? ¿No? Y eso ujú, es súper bonito, porque el ponerse de acuerdo también tiene que ver con la habilidad de encontrarnos en el crear cosas nuevas desde el lenguaje. Entonces, si hay tantas explicaciones y tantas realidades como explicaciones posibles, bueno, tenemos la posibilidad de escuchar, de aperturarnos, de entender que nuestra percepción es única y no tiene por qué ser repetida por otro, que si con otro coincido, bienvenido, puedo construir, y que si con otro no coincido, puedo establecer cuál es el marco de no coincidencia y buscar entonces dónde sí hay coincidencia para poder construir. Y esto yo siento que es súper relevante, Mario, porque apunta, como decía al inicio, de el sentido más profundo de este artículo y de este libro, que es como, siento que fuimos ambiciosas nosotras con las ANI y probablemente el grupo completo también, estamos tratando de abordar temas que como humanidad nos convocan, como humanidad nos preocupan. Entonces, claro, es pretencioso intentar dar respuesta a aquello. Y nosotros lo que hicimos en el artículo fue ponerle un pelo más a esta sopa, porque complejizamos con esto de cuál es la mirada de esta disciplina en particular, pero yo siento que la contribución es que nos ayuda a entender cuán distintos somos y cuál es el valor entonces de poder acercarnos, a pesar de ser diferentes. Entonces, ujú. en ese sentido, yo creo que la biología del conocer anda como por esas áreas, ¿no? Está bien, muchas gracias, Oriana. Creo que la explicación nos da un panorama muy grande, complejo, profundo, ¿verdad? De las diferentes capas, digamos, de las que se compone este paradigma. Y en esa dirección le voy a hacer la siguiente pregunta a Nitza. Veo entonces que la base, digamos, conceptual de la biología del conocer es la propuesta de que tenemos significados y significantes con la comunicación, con el lenguaje.
El lenguaje obviamente puede ser de diferentes maneras, pero eso nos da puntos de vista en el caso obviamente de el pensamiento como un lenguaje tanto abstracto como analítico, etcétera, y el habla, por así decirlo, escrito, lo visto y demás, diferentes puntos de vista, pero tenemos la posibilidad de ponernos de acuerdo, de desacuerdo, concurrir, tal vez, consensuar acerca de la realidad que vivimos. Eso fue más o menos lo que yo entiendo, ¿verdad? En parte de lo que tú estás explicando y la complejidad que esto lleva, ¿verdad? Como este paradigma. En esa dirección le voy a preguntar a Nitza, ¿qué implicaría todo esto? Es decir, la biología del conocer respecto de este devenir en que estamos actualmente toda la humanidad o con la humanidad. Anitza, por favor. Gracias, Mario. Mira, ahí tú mencionaste algo que muchas veces fue acusado el doctor Maturana, ¿no es cierto? Que es el solipsismo. Ah, ¿cómo no caer en esto si tenemos tantas realidades como observadores existen, ¿no es cierto? ¿En qué minuto logramos confluir? Y ese es un punto bien interesante, porque finalmente sí, confluimos en el lenguaje, ¿no es cierto? Y esa es la gran oportunidad. Si no estuviéramos coordinando constantemente acciones para poder finalmente lograr entre uno y otro, ¿no es cierto?, ciertos objetivos, podríamos decir, en realidad no hay un mundo, pero sí lo hay. De alguna manera existen conceptos que compartimos como linaje, ¿no? Y hay una forma de vivir también que se traspasa de generación en generación y que también determina la manera en que actuamos. Ahora, esto como humanidad tiene un gran mensaje esperanzador finalmente de lo que miramos, porque nos da la oportunidad de efectivamente poder cambiar, que es despréndete de esa certeza. Lo que hay afuera y que tú crees que observas y que definitivamente es y es la única realidad, tal vez no es así. Entonces te abres a la oportunidad de entender, escuchar más profundamente lo que el otro viene a mostrarte sin tomar partido, sin decir, no, negar al otro, ¿no es cierto? Ni rechazar esa oportunidad, sino que generar y crear nuevas validaciones, nuevas acciones, nuevos comportamientos deseados y aprendizajes como esta humanidad que somos. Y que si no lo hacemos ahora, y como decía súper bien Ori, si hoy día no logramos también soltar esas certezas y soltar esas creencias que muchas veces están tan arraigadas, ¿no es cierto?, en nuestra estructura, que muchas veces creemos que es la única manera de hacer y de vivir, ¿no es cierto? Si no empezamos a soltar eso, bueno, ya vemos para dónde vamos. Pero el gran mensaje es, ¿no es cierto? Sí podemos soltarlo, sí esta mirada de que existen tantas realidades como observadores existen, es la oportunidad también de aperturarnos y abrirnos a maneras de hacer distintas, a generación de nuevo valor, a redescubrir. Y eso, una cosa importantísima para nosotros, es cómo se logra. Y creemos que se logra a través de la transdisciplina, que es más allá que solamente la mirada multidisciplinaria, ¿no es cierto? Trasciende un poco más a esto. Y un poco esa es la invitación que nuevamente encontramos en este grupo, cuando nos invitas a ser parte del grupo, ¿no? Que es donde confluyen finalmente muchas disciplinas distintas con este objetivo que es un poquito mayor. Y desde ahí nos aperturamos como seres, ¿no es cierto? Y como linaje a una posibilidad de hacer distinto. Sí, muchas gracias, Anitza. Yo creo que nos ha quedado bastante claro con lo que ustedes nos han explicado, ¿verdad? Lo que es la biología del conocer, cómo se interpreta uno como ser humano, como humanidad en interacción y cómo se logra obviamente crear sinergias, ¿verdad?
trascendencia, de aprendizaje trascendente, mutuo. Muchas gracias entonces. Yo les agradezco mucho, ¿verdad?, el haber participado. Este es un primer podcast. Más adelante vamos a tener otros podcasts donde el grupo Perspectivas va a hacer intercambio precisamente, ¿verdad?, de esa transdisciplinariedad para, obviamente, enriquecernos entre todos a través de esta primera experiencia que fue la contribución del libro, ¿verdad?, y desde los diferentes puntos de vista, ver en tiempos actuales lo que nos pasó con la pandemia y lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en el mundo. Entonces, nuevamente, muy agradecido, obviamente, al nombre del Grupo Perspectivas, tanto para ti, Anitza, como para ti, Oriana, y quedan invitados el público que nos está viendo para un siguiente podcast. Muchas gracias. Nos vemos entonces.